lo dijo en la primera hora. Seguimos 7:49 en la mañana. Recibimos en nuestro espacio al abogado Javier Buendía. Él es presidente y portavoz del colectivo denominado La Libertad Avanza Ecuador. Además es vocero de la plataforma Somos Ciudadanos y en su momento fue candidato a la alcaldía del Distrito Metropolitano de Quito. Javier, bienvenido, buen día, ¿cómo le va? Gracias, Fabricio, Andrea, gusto en saludarles a ustedes y a quienes nos hacen la deferencia de escucharnos. Gracias a usted por la gentileza. Le hemos invitado a Javier Buendía porque en estos días ha emitido una carta pública dirigida al presidente Daniel Noboa Sin con una serie de propuestas de lo que han llamado Agenda Programática de Estado y han sugerido acciones de gobierno, acciones de adopción inmediata. ¿Por qué esta carta, Javier? Porque necesitamos salir de esta situación de inmovilismo que llevamos algo más de 6 meses, en el que las 5 fuentes de la crisis multimodal se siguen ahondando a diario. Solamente mencionar la cifra de 38.2 víctimas por cada 100.000 habitantes ya debería llamarnos la atención. ¿Y por qué me refiero a 6 meses? Porque a finales de septiembre tuvimos una crisis energética que afectó gravemente a la actividad del país, especialmente a la actividad macroeconómica y microeconómica. Luego, una vez que este problema ha tenido una solución temporal, evidentemente hemos entrado en una suerte también de inmovilidad producto de la incertidumbre. Incertidumbre que en este momento llega ya hasta los umbrales del 14 de abril, con lo cual habremos completado 6 meses. Y en ese marco de cosas, nosotros creemos que es necesario que las autoridades, especialmente el presidente de la República, acometa de inmediato en acciones que puedan frenar este inmovilismo y dejar de acrecentar y ahondar la crisis. ¿Se puede lograr a corto plazo, digamos, todo lo que ustedes han propuesto en esta carta abierta? Y voy a mencionar algunas de las cosas que ustedes han puntualizado. Reforma a la ley de contratación pública, derogar la actual ley, auditar el IES, impulso a la inversión, relanzar el portafolio de inversiones Ecuador Open for Business, estado de emergencia en la función judicial, transformación digital, fortalecimiento del plan de desarrollo. ¿Realmente se puede lograr, digamos, en este corto tiempo, en un corto plazo, aquello que ustedes han pedido? Se puede hacer el día de hoy, estimada Andrea. Las 6 de 27 propuestas que hemos establecido durante estos últimos 18 meses, en el que se ha ido constituyendo también el proceso de la Libertad Avanza Ecuador, nada menos y nada más que hemos escogido estas 6, en las que se pueda medir incluso la voluntad del primer personero de la República, a quien le hemos dicho públicamente que su mejor campaña es gobernar. Y cada una de ellas corresponde a las atribuciones del Ejecutivo. Solamente para mencionar el tema del decreto que declara en emergencia la función judicial, depende efectivamente de un tema de una firma, dado que incluso nosotros en el mes de diciembre le hicimos llegar a través de uno de sus ministros el texto borrador del decreto. ¿Pero qué debería decir ese decreto, tomando en cuenta la, entre comillas, independencia de las funciones del Estado? Lo que le corresponde desde el punto de vista del manejo de los recursos públicos al Ejecutivo. La parte financiera. Para que efectivamente se produzcan 3 hechos. El primero, que se tome en cuenta la posibilidad de que a través de esta señal de priorizar los recursos a $300 millones haya una posibilidad de convocatoria directa al órgano administrativo y a los órganos jurisdiccionales para que efectivamente se establezca una política de coordinación con las medidas que se están tomando en medida de seguridad. Y en eso señalar, por supuesto, el tema del control directo a jueces y fiscales para que dejen de poner en las calles a contumaces delincuentes. Pero eso ya no es una atribución del Ejecutivo. Pero efectivamente la convocatoria a partir del tema de la administración de los recursos de esa declaratoria de emergencia permite este nivel de coordinación que hoy no existe. Por eso se hablan de hechos total y completamente aislados y solamente se hacen exhortativas y convocatorias a la función judicial. Y se habla de que efectivamente es una obligación de las funciones del Estado, más aún si hay un tema de conflicto armado interno. Por eso es que saludamos incluso la iniciativa que ha tomado la Corte Constitucional de emitir una iniciativa en términos de convocar a las funciones del Estado para que se conforme un comité y acometer en este grado de coordinación, que si bien es cierto esto va más allá de las parcializaciones políticas, ideológicas incluso, y más aún en un estado de espacio electoral, pero noten ustedes lo que significa la ausencia de un Ministerio de Justicia en el Ecuador,
que tenga esta ¿Usted cree que fue capacidad. un error que en 2018 han eliminado del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos y Cultos? Pero por supuesto, dos errores no hacen un acierto. Y desde ese punto de vista se podía cometer una fiscalización de todo lo anterior que pudo haber sucedido en el Ministerio de Justicia en periodos anteriores. Pero esto es un elemento fundamental que hemos visto hace poco en realidades que están cercanas a nosotros porque estamos viajando constantemente a la Argentina, y lo que sucede también en España, en donde tuvimos en septiembre la ocasión de mirar cómo el Banco Interamericano de Desarrollo pone recursos inminentes ahí, acordados ¿con quién? Con el Ministerio de Justicia. Otros elementos, estimada Andrea, el tema de la posibilidad de que ese proyecto de ley, preparado incluso por nosotros, puede estar ya en conocimiento del presidente de la República de la contratación pública, para justamente dar las señales de tres cosas coordinadas. Mire, el tema de lo que la incertidumbre con la que el día de hoy amanecemos en función del tema de una posibilidad de una concesión, o si es que se tiene que examinar si es realmente un derecho de participación, que en todo caso habla de una asociación público-privada. Y les comento que en noviembre del 2021 estuvo en el Ecuador Open for Business, en ese paquete de proyectos que se presentaron para la inversión privada, el Campo Sacha, como ha estado también el proyecto Cardenillo, que también ha arrancado. Entonces, lo que se necesita efectivamente son márgenes de transparencia, que es lo que alcancé a escucharles en el diálogo anterior. Y una manera de transparentar las cosas es eliminar esa tan mafiosa, y yo digo las palabras por su nombre, ley de contratación pública, que lo que ha eliminado es justamente desde el punto de vista técnico, incluso el observatorio que hemos montado al respecto desde hace 7 años, define con toda claridad la falta de transparencia en términos de lo que significa la discrecionalidad y el tema de la administración de las normas. Hoy, por ejemplo, si necesitamos preguntarnos respecto de Sacha, si se trata de una delegación o si se trata de un contrato de participación. Y esos elementos, incluso se ha hablado de que se ha presentado nada más una fase precontractual. Hay elementos fundamentales sobre los cuales cada una de estas acciones tiene una sola palabra: voluntad del primer mandatario. ¿Qué ocurre si no hay esa entonces voluntad? Nosotros ejerceremos lo que hemos hecho durante los últimos 15 años, el tema del control social, para lo cual tenemos una metodología. Pero además han pasado 3 días hábiles desde la presentación y existe, según el Código Orgánico Administrativo, el tiempo pertinente entre 10 y 15 días de esa misma naturaleza hábiles para que seamos contestados. Porque efectivamente aquí de lo que se trata es de generar confianza. El presidente de la República se presenta nuevamente a escrutinio público. Desde ese punto de vista, si quiere 4 años más, efectivamente tome hoy las acciones que tiene, las atribuciones y que le diferencien de la otra candidata, porque es presidente de la República. Y tiene el poder en este momento. Y genérenos esa confianza para darle la posibilidad, incluso de que esta controversia y la polarización y todo aquello que se habla, hasta incluyendo el voto emocional, desde el día 14 de abril todos nos pongamos a trabajar en función de salir del inmovilismo, solucionar la crisis, más allá de las diferencias Pero pudo haberlo políticas. hecho antes de la campaña electoral, porque si lo hace en este momento va a tener un tufo de oportunismo electoral. Pero ojalá incluso la posibilidad de la coyuntura y la necesidad de buscar el tema de la votación que le permita en segunda vuelta lleve a esa línea de voluntad, porque efectivamente el marco nunca es tarde para la rectificación, sobre todo cuando hay una crisis de semejante magnitud en el país, que incluso cuantificada se puede llegar ya a la mitad de lo que sería la proforma presupuestaria del año 2025. Es decir, que esto ya es un llamado más allá de la convocatoria y la exhortación al presidente, y ya tiene todo de exigencia, Mire ¿no? usted que Marcela Reynoso, que estuvo hace minutos acá, está escuchando el programa y dice: de acuerdo, es necesario modificar la ley de contratación pública, dice que es un limitante. Pero ustedes también han planteado el tema del seguro social. ¿Cuál es el presente y futuro del Seguro Social y qué plantean ustedes sobre el IES? Yo tengo una imagen tan clara, y tú recordarás esto, Fabricio, de en el año 2004, cuando se produjo una paralización del sector de los jubilados, que incluso costó la vida de 3 personas, en el que lamentamos hasta el día de hoy, cuando se nos transparentó en el ex Congreso Nacional el tema de la situación actuarial del Seguro Social. Y ya nos hablaban de que en 20 años, y parecía eso muy lejano, el tema de una crisis financiera absoluta y completa que se iba a producir y que iba a dejar de proveer la posibilidad de tutela de los derechos que están en la seguridad social para trabajadores, para trabajadoras, para ciudadanos, para jubilados. Y efectivamente en ese marco, ¿qué se hizo? Acrecentarla, porque las distintas administraciones, incluso de las cuales no tenemos noticia ni novedad, y lo que sí hay juicios que no han sido tramitados porque cuyos protagonistas están prófugos fuera del país, efectivamente no se ha transparentado. A ello se agravó el hecho de que se tomó una decisión política mala vida
de no reconocer el tema de la deuda y la transferencia del 40%. El presidente de la República, nuevamente, Fabricio y Andrea, la posibilidad, él tiene en el directorio, en el Consejo Directivo del IES, el Consejo Superior del IES, a su delegado como presidente. Inician de inmediato la posibilidad de una auditoría internacional que en 45 días, en primer lugar, transparente el tema de la situación de la deuda del Estado con el Seguro Social y sobre todo se establezca un acuerdo de pago en el que por supuesto se privilegie al sector salud. Por eso le hemos dicho al presidente que no se trata solamente de la situación en cuanto a las dializadoras y la situación grave de las personas que tienen ese padecimiento, de una relación entre el público y el privado, sino que lo que se trata es de tutelaje de derechos y por supuesto con esto esperemos que la medida estructural de una reforma, de una ley que tiene además ya 24 años y que efectivamente no refleja la realidad de lo que significa el tema de la seguridad social en este país, en donde deben incluso ponerse la jerarquía de los recursos. Y que no fue actualizada con la nueva constitución incluso, ¿no? No se hizo ni siquiera la compatibilización. En ese marco, entonces, ¿cuáles son los niveles reales de tener todo un decálogo de derechos que son inejecutables porque los servicios públicos no nos llegan? Y ahí está también la situación de las personas con enfermedades catastróficas. Reitero, el tema de lo que se trata es voluntad. Y a esa voluntad nosotros le ponemos un añadido, que es el tema del control social, porque en las acciones que vamos a seguir emprendiendo, en función hasta llegar al momento del 12 u 11 de abril, estableceremos si es que el presidente de la República ha dado cauce o no, para lo que nosotros consideramos es una rectificación de convocatoria al país a la solución de la crisis, generando confianza. Nuevamente yo le quiero reiterar, ¿por qué creen ustedes entonces que en este año no se ha realizado aquello que ustedes están pidiendo? ¿Y cómo creen entonces que en un mes y un poquito más se pueda realizar? Porque lo principal es que ahora hay un hecho mandatorio. En el sexto puesto de las propuestas está el tema del Plan Nacional de Desarrollo. Aquello que fue una propuesta de un candidato presidencial se transformó en un Plan Nacional de Desarrollo para el año 2024-2025. Y se entiende que ahora es el sustento, porque hay ciertas similitudes con la actual propuesta de candidatura. En ello hay una lógica de control social, en donde la evaluación que hay que hacer es efectivamente qué de ese plan se ha cumplido y qué está por cumplirse y por qué se ha dejado de cumplir. Entonces, desde el punto de vista no es solamente, no se podemos hacer una afirmación en este momento tan es categórica de que no se ha cumplido, porque ahí está el parámetro, y es el parámetro técnico. El plan tenía una ejecución, noviembre 2023 hasta mayo del 2025. ¿Qué de aquello por eso le convocamos a que se haga una evaluación a través de la Secretaría Nacional de Planificación? Y sobre todo, 4 de estas propuestas, Andrea y estimado Fabricio, ¿cuánto le cuestan al país? 0. El sueldo del señor presidente y los sueldos de los señores ministros que tienen a su cargo el tema de esta decisión. El tema de esos 300 millones jerarquizados representan 700 millones del Banco Mundial que nosotros mismos conseguimos en noviembre del 2023 y que el Consejo de la Judicatura no ha firmado el convenio respectivo. En ese marco, entonces, si es que hablamos de macroeconomía, si hablamos de microeconomía, efectivamente hay una cuantificación de que 4 de estas medidas que estamos sugiriendo tienen valor 0. Si usted, y con esto cierro, Javier, si llegase a ganar la señora González la presidencia de la República, ¿le harán la misma propuesta a Luisa González? Y además es pública, la señora González en este momento puede pronunciarse al respecto, y además esperamos que lo haga, porque efectivamente en el marco de aquello ella también tendría la posibilidad de hacer una contrastación, y hay un espacio muy interesante porque nosotros le haremos llegar estas propuestas también al comité de debate para que el día 23 de marzo ambos candidatos nos respondan a este respecto. Aspiremos que a ese minuto el señor presidente de la República ya nos cuente y nos dé noticia y novedad de cómo las acogió, las está examinando, o al menos tiene un pronunciamiento que además, como digo, según el Código Orgánico Administrativo, tiene de 10 a 15 días hábiles para contestarnos oficialmente. Correcto, Javier Buendía, gracias por el tiempo. Gracias, Fabricio. Andrea. Muy amable a Javier Buendía, que ha estado con nosotros. Él es el vocero de la plataforma Somos Ciudadanos y además, como parte de este colectivo llamado La Libertad Avanza Ecuador, ha presentado una serie de propuestas al presidente de la República, pero también dice se hacen extensivas a la candidata Luisa González, pero que podrían ser cambios para el país. Primera plana. Todas las noticias, todas las voces.